les invito a ir por favor a Gálatas, capítulo 4, vamos a hacer la lectura desde el verso 21 hasta el verso 31. Dice la palabra del Señor: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué capítulo, verdad? Bueno, creo que tiene unas enseñanzas muy profundas y de mucho consuelo para los cristianos. Bueno, como ya hemos visto, en esta epístola el apóstol Pablo ha estado defendiendo una doctrina en particular. ¿Cuál? La doctrina de la justificación por la fe. ¿Frente a qué? ¿Cuál era el ataque que se estaba recibiendo contra esa doctrina? Bueno, frente a los que promovían la obediencia a la Torá como medio de salvación o de justificación. Ya vimos en el capítulo 3 que el apóstol Pablo dio toda una argumentación refutando a esta doctrina errática de los judaizantes, y a través de esta argumentación defendió la doctrina de la justificación por la fe. Y luego en el capítulo 4 Pablo da una serie de ilustraciones, porque Pablo era un buen maestro, así que él desea ilustrar la doctrina de la justificación por la sola fe versus la doctrina de la justificación por las obras. No sé si recuerdan, pero Pablo en el capítulo 4, en la primera parte que ya hemos visto, ilustró esto por medio de algo que era una costumbre en Roma. ¿Cuál era la costumbre? Bueno, que los niños, aunque eran los legítimos herederos de los padres, mientras no cumplieran la mayoría de edad, no podían disfrutar y administrar a su antojo los bienes de su padre. Bueno, creo que eso pasa en muchas naciones porque hemos recibido esto de las leyes romanas. Así que existía una fiesta en la cual cuando el niño cumplía, no me acuerdo bien si era 16 o 17 años, cuando el niño cumplía esta edad, le quitaban una toga que lo identificaba como niño y que estaba bajo tutores, así sus padres hubiesen muerto, estaba bajo tutores, los cuales realmente administraban los bienes. Los tutores los castigaban y los sometían a unas disciplinas estrictas, pero cuando llegaba más o menos a los 17 años, le quitaban esa túnica y le ponían la túnica virilis, lo cual significaba que ya era un ciudadano romano con todos los derechos. Y Pablo dice que en nuestro estado sin Cristo somos como esos niños, sin derechos, bajo el imperio y el látigo de la ley. Pero que cuando venimos a Cristo, ya llegamos a la mayoría de edad, ya somos adoptados como hijos y tenemos todos los
derechos como coherederos con Cristo. Y entonces Pablo dice que estar bajo la ley es ser como un niño, estar bajo la gracia es como ser un adulto. Y entonces, como adultos ya disfrutamos de la libertad en Cristo y de todos los bienes espirituales de la promesa, y que esta libertad se obtuvo no por la ley, sino por la gracia de Dios en Cristo. Y ahora, a partir del verso 21, el apóstol usará otra ilustración para demostrar y ejemplificar el argumento que él viene desarrollando. Les recuerdo cuál es el argumento: que los cristianos no estamos bajo el imperio de la ley mosaica, que hemos sido hechos libres del poder condenatorio de esa ley a través de la fe en Cristo, con el fin de que podamos vivir conforme a la ley divina en calidad de hijos y no como esclavos. Que los judíos, con todo ese sometimiento a la letra de la ley, obedecen como esclavos por miedo al poder condenatorio de esa ley. Pero que los cristianos obedecemos a la ley santa de nuestro Dios, en especial los 10 mandamientos y la ley de Cristo que nos es dada en el Nuevo Testamento, lo obedecemos como hijos, no como esclavos, no por miedo, sino por amor. Y todo esto Pablo nos lo ilustra a través de la historia bíblica de Sara y Agar. Hoy vamos a estar viendo hijos de la libre, el evangelio ilustrado. Hijos de la libre, el evangelio ilustrado. Y vamos a enfocarnos en 3 pensamientos. Versículos 21 al 23, 2 nacimientos, 2 hijos. Versículos 24 al 27, 2 mujeres, 2 pactos, 2 ciudades. Y versículo 28 al 31, 2 destinos: vivir en casa o vivir en las tinieblas de afuera. Así que empecemos con el primer pensamiento que desarrolla Pablo. Versos 21 al 24a. 2 nacimientos, 2 hijos. La palabra dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pablo inicia entonces con una pregunta retadora hacia esos hermanos que estaban viéndose en una posición gelatinosa, proclives a adoptar el movimiento judaizante. Pablo les dice: díganme, los que quieren andar conforme a la Torá, los que quieren andar conforme a la ley de Moisés como medio de salvación, ¿ustedes no han leído en ella? Y le preguntamos: Pablo, ¿qué no hemos leído en ella? Y él dice: la historia de Abraham y sus 2 hijos. Pablo, pero ¿qué tiene que ver eso de la historia de sus 2 hijos con el tema que tú vienes desarrollando? Y Pablo responde: lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos y su madre representa la justificación por la fe, por la sola gracia, mientras que el otro hijo y su madre representa la justificación por las obras de la ley. Agar y su hijo Ismael, dice Pablo, representan a la ley de Moisés. Y a todos los que desean obedecer las leyes ceremoniales de esa ley, es decir, Agar y su hijo representan la justificación por las obras. Mientras que Sara y su hijo Isaac representan a los que son justificados por la gracia de Dios a través de la sola fe. Y le preguntamos: Pablo, ¿cómo así? ¿En qué sentido? Y Pablo dice: claro que sí. Recuerden esto: Dios le había prometido a Abraham muchas bendiciones a través de su simiente. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo que nacería por el poder soberano de Dios.
que Abraham y su esposa no tenían prácticamente nada que hacer porque los dos eran muy ancianos. Abraham, siendo tan anciano, podía dar niños enfermos. Y Sara, siendo tan anciana, ya no podía tener niños. Literalmente, ellos, según la carne, no podían hacer absolutamente nada para tener un hijo. Por lo tanto, el hijo que tendrían sería según la promesa, según la fe, según la gracia. Iba a ser el hijo de la gracia. Pero antes que naciera Isaac, Abraham y Sara tuvieron un plan, así como hacemos nosotros muchas veces planes en la carne. ¿Y cuál fue el plan que tuvieron ellos? Mira, Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo, pero ya han pasado 25 años y no pasa nada. Mírate tú cómo estás, tan cuchito, lleno de arrugas, y yo ya nada. Así que ya no hay esperanza. Vamos a hacer algo según nuestros planes. Vamos a ayudarle a Dios. Vamos a esforzarnos con nuestras obras. Y entonces le entregan a la esclava Agar, joven, fuerte, vigorosa, con todas las capacidades en la carne. Y entonces nace un hijo, Ismael. Este hijo fue producto de los esfuerzos humanos. Pero luego nace Isaac, producto de la promesa, producto de la gracia, producto de la fe, mientras que Ismael nace de los esfuerzos humanos. Y Pablo dice, todo esto es una alegoría, todo esto es una ilustración que nos da unas lecciones importantes, y todo esto representa el pacto de la ley, el pacto de obras, el pacto del esfuerzo humano, y por el otro lado se representa el pacto de la gracia, el pacto de la promesa, el pacto de la fe. Bueno, Pablo aquí ya ha dicho que los dos son hijos de Abraham, tanto el de la carne como el de la fe, ambos son hijos de él. Por lo tanto, implícitamente Pablo ya les dice a los judaizantes, los cuales se jactaban de formar parte de una de las tribus de Israel, descendientes según la carne de Abraham, y les dice, ustedes no son distintos de los ismaelitas, ustedes no son distintos de los palestinos, ustedes no son distintos de ellos, porque tanto Isaac como Ismael son hijos según la carne de Abraham. La diferencia que hay entre Isaac e Ismael es esta, de índole espiritual. Esa es la distinción, que uno es de la fe en la promesa y otro de las obras. Entonces Ismael representa el nacimiento natural en este mundo. Ismael representa a todos los hombres que nacen en este mundo, que nacen según la carne. E Isaac representa a una clase particular de personas en este mundo, los que, habiendo nacido primariamente en la carne como hijos de Ismael, luego nacen en el Espíritu, nacen por el Espíritu y son hijos según la fe. Recordemos que Cristo nos explicó esto en Juan capítulo 1. Él dice que a todos los que creen en Él, los que le recibieron, Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Él. Pero luego Cristo dice, y esto no es conforme a la carne, esto no es conforme a voluntad de varón. ¿Por qué? Porque es un nacimiento espiritual, como luego en Juan capítulo 3, Cristo se lo enseña a Nicodemo, que para entrar al reino de los cielos hay que nacer del Espíritu. Bueno, esto es lo que dice Pablo, que representa Isaac e Ismael, dos clases de personas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dos mujeres, dos pactos, dos ciudades. Dos mujeres, dos pactos, dos ciudades. Miren verso 24, parte B, al verso 25. Pues estas mujeres son los dos pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Así que Pablo dice que de esta historia se puede extraer una lección gráfica para comprender mejor el Evangelio desde las dos madres de los dos hijos de Abraham. Que más que una alegoría, aunque Pablo usa en esta terminología, en realidad es una ilustración tomada de este hecho histórico. Y Pablo dice que estas dos mujeres representan dos pactos. ¿Cuáles pactos? El pacto que Dios hizo con Abraham por un lado, que era sombra y tipo del pacto de gracia que Dios hizo en Cristo, y el pacto que Dios hizo con Moisés, que era un pacto de obras, el pacto de la ley. Y entonces Pablo empieza con el pacto con Moisés. Y él dice que este pacto de Moisés puede ser representado por Agar. Y Agar tiene que ver con el monte Sinaí. ¿Por qué Pablo dice que este pacto se relaciona con el monte Sinaí? Recordemos dónde Dios le dio su santa ley a Moisés y al pueblo. ¿Desde dónde? Desde el monte Sinaí, con truenos, rayos y centellas. Pregunto, ¿el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel, el pacto de la ley, era un pacto malo? De ninguna manera. La Biblia dice que la ley es justa, santa y buena. ¿Cuál es el problema que tenían los judíos y los judaizantes? Que ellos pretendían darle un uso a la ley que Dios nunca se lo quiso dar. ¿Cuál es el uso que le quieren dar? Usar a la ley como un medio de salvación. Usar a la ley como un medio de justificación. Usar a la ley para obtener el favor de Dios. Y cuando la ley se usa así, lo único que ella da es muerte, condenación y esclavitud. Porque ella dice que si haces esto, vivirás. Si no lo haces, morirás. Y Pablo dice que si alguien cumple 9 de los 10 mandamientos y desobedece uno, ¿qué le dice la ley? Bravo, buen chico, hiciste lo mejor que estaba a tu alcance. No, la ley dice muerte, 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 condenación, porque ella exige una obediencia perfecta, no solo en lo externo, sino en lo interno. Y entonces Pablo dice que este pacto del Sinaí es representado por Agar. ¿Por qué razón? ¿Quién era ella? Ella era la esclava. ¿Qué pasaba con los hijos de un esclavo? ¿En qué condición social nacían? Como esclavos. Los hijos de esclavos eran esclavos. De igual forma, la ley, cuando se usa como un medio de justificación, lo único que puede producir es esclavitud a sus demandas. Esa es la razón por la cual el fariseísmo, el legalismo, nunca se satisface. Porque ellos quieren con sus fuerzas agradar a Dios obedeciendo las leyes. Y entonces esas leyes no les satisfacen, porque ellos por dentro saben que no las están obedeciendo perfectamente y con el fin de forzarse a obedecerlas inventan nuevas leyes. Eso fue lo que hicieron los fariseos y eso es lo que hacen los legalistas. Inventan cada vez más leyes, lo cual produce esclavitud. Los que viven así viven en esclavitud. Por lo tanto, Pablo es más específico y él dice, miren, para los que aún no me siguen en el pensamiento, Agar representa a la ley, el monte Sinaí representa este pacto de obras y Agar y el monte Isaí representan a la Jerusalén actual del tiempo de Pablo. Esto tuvo que ser algo duro, porque muchos de estos judaizantes eran judíos y ellos tenían a Jerusalén como la ciudad santa.
Ellos tenían a Jerusalén como ese sitio especial donde se puede experimentar la presencia de Dios. Y entonces Pablo les dice, sí, Jerusalén actual fue tipificada no por Sara, fue tipificada por Agar, la esclava egipcia. ¿Y por qué Pablo dice Jerusalén? Bueno, porque la Jerusalén que estaba en esa época en las tierras palestinas, hoy día se le llama el cercano Oriente o el estado de Israel, la Jerusalén que está allá, en ese tiempo con su templo, con ese templo representaba la religión de las obras, representaba la religión que procuraba alcanzar el favor de Dios guardando muchas ceremonias y leyes externas. Y Pablo dice, bueno, esa Jerusalén con su templo legalista, lo único que puede producir son esclavos. Y luego Pablo dice que ese monte Sinaí está en Arabia, es decir, en medio de un desierto. No estaba en la tierra prometida, y que igualmente la Jerusalén actual, dice, es lo que da a entender él, ya no está en la tierra prometida. La Jerusalén actual con su religión legalista, lo único que produce es esclavos, está en un desierto. Está en un desierto. Y entonces Pablo la contrasta con la Jerusalén celestial. Y esa sí que importa. Y Pablo dice, verso 26 al 27, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que Pablo dice, Jerusalén con su templo y todo el movimiento judaico y judaizante y todas las religiones por obras, y todas las religiones en el mundo son por obras, excepto la fe cristiana. Todo eso está representado por la Jerusalén actual. Esa es la de la tierra, la de abajo. Y ella es tipificada por Agar, la esclava egipcia. Pero hay otra Jerusalén, la Jerusalén de arriba, la de lo alto, la celestial. Esta es la que es representada por Sara. Y esto fue un duro golpe para los judaizantes y judíos de ese tiempo. Ellos se jactaban diciendo que eran de la línea de Isaac, pero Pablo dice, no. Ustedes son de la línea de Ismael, porque ustedes no tienen la fe de Isaac y no tienen la fe de Abraham. Ustedes confían en sus buenas obras, pero Sara, Isaac, Abraham son representados, o más bien representaban a otra Jerusalén que nada tiene que ver con esta. A mí me da pesar cuando oigo de cristianos que ahorran, hacen el ahorro de toda su vida para ir a la Jerusalén actual y para recibir una bendición especial al estar en Tierra Santa. ¡Qué tonto! Esa es la Jerusalén de abajo. Anhelamos es la Jerusalén de arriba. Ahorremos para ella. Bueno, puede que alguien diga, pero pastor, usted fue. Bueno, yo fui porque a mí me obsequiaron eso. Pero yo no iba a gastar ni un solo peso para ir allá. Yo no quiero estar allá, quiero estar es en la de allá, la de arriba. Allá es donde están los hijos de Sara. Allá es donde están los hijos de Isaac. Allá es donde están los de la fe. Y cuando Pablo dice que hay dos ciudades, la de arriba y la de abajo, lo que él da a entender es que la celestial, como es celestial, es perfecta. Perfecta. Depende en todo del cielo, depende en todo de Dios, está en el corazón del Padre. Y cuando él dice que está arriba en los cielos, obviamente, no solo se refiere a los cristianos triunfantes.
No solo se refiere a la iglesia triunfante, a aquellos hermanos que ya están disfrutando para siempre en los brazos de Cristo, que están contemplando su gloria cara a cara. Allá tenemos muchos amigos que nos esperan en estos días de pandemia. Hemos tenido que despedir a muchos hermanos en la fe de la gracia de Dios. Bueno, ellos ya están en la iglesia triunfante. Ellos ya están disfrutando de la Jerusalén de arriba. Pero nosotros que estamos en esta tierra, los cristianos militantes, la iglesia militante depende en todo de la Jerusalén de arriba. Por eso Pablo aquí le llama madre. Ella es madre, porque todas las bendiciones que la iglesia recibe en esta tierra vienen de arriba, donde ella está. Siempre que una persona es unido por medio de la fe a la iglesia, al cuerpo de Cristo, se le llama que ha nacido ¿de qué? De lo alto, allá donde está Jerusalén. Que los creyentes anhelamos las cosas ¿de qué? ¿Las de aquí, las de la tierra? No, las de lo alto, donde está esa Jerusalén, que deseamos andar no conforme a los estándares de esta tierra, sino conforme a los estándares del cielo. Aún no estamos allá, pero pronto, y a lo mejor el COVID nos dé un empujoncito, ¿no? Pero pronto vamos a ir allá. Y deseamos ir allá. ¿Por qué? Porque allá están todos nuestros derechos como coherederos con Cristo. Allá en la Jerusalén de arriba están nuestros pensamientos, nuestros deseos. La Biblia dice que nuestras oraciones llegan allá a lo alto. Por cierto, nuestro registro civil de nacimiento no está aquí. Nuestro registro civil de nacimiento está en la Jerusalén de arriba. Nuestro sumo sacerdote está allá. Esperamos llegar allá cuando acabe nuestra historia en esta tierra. Y Pablo dice que esta Jerusalén de arriba, la iglesia, es tipificada por Sara en el sentido de que ella no podía tener hijos, era estéril, pero ella recibió esta promesa. Génesis 17:16. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Ella era la estéril de la que se habla aquí, pero también esta promesa toma una que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando Dios lo manda a la deportación, cuando Dios lo castiga y ellos son expatriados. Dios les dice en Isaías 54:1: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Aquí habla de Sara, ella era la estéril, no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, como Sara, porque más son los hijos de la desamparada, aquí habla de Israel, que los de la casada, ha dicho Jehová. Que Dios abandonó por un tiempo a su pueblo, lo dejó como una mujer que no tiene esposo y no tiene hijos, pero Dios promete algo. Y es que a través del Mesías vendría la restauración. A través de Cristo vendría la restauración y el verdadero Israel, la iglesia, a través del Evangelio, sería madre de muchos, porque judíos y gentiles vendrían a la fe en Cristo y serían incorporados, unidos al cuerpo, a los redimidos de Sión. Que la posteridad de la Jerusalén de arriba es muy, pero muy grande. Por eso la Biblia dice: ensancha, extiende tus estacas, porque cada vez Dios une a su iglesia a muchos hijos, y que todo esto es resultado de una cosa: de la gracia de Dios obrando por medio de la fe y no de la ley obrando por el castigo. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último
aspecto. Dos destinos: vivir en casa o vivir en las tinieblas de afuera. Verso 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Quiero que observemos algo muy importante. ¿Cómo les llama Pablo a estos cristianos gelatinosos que estaban dubitativos respecto a si seguir a Cristo, solo Cristo, o seguir a Cristo y a Moisés? Él les llama como hermanos. Él dice: así que, hermanos. Es interesante ver cómo el amor cristiano nos lleva a una humildad tal que, aunque Pablo está viendo el peligro serio en el que están y les ha dado duro con esta carta, él no lo hace como aquel legalista fariseo que levanta el látigo del juicio, el bastón del juicio, y no deja títeres sin cabeza. No, Pablo los reprende porque los ama, y él los reconoce como hermanos en Cristo. Que todos los que han creído con fe sincera en Cristo, a pesar de las debilidades que tienen, son miembros de la misma familia, de la familia del Padre. Además, si todos los creyentes son hijos de la madre, que es la Israel, la Jerusalén de arriba, entonces, si tenemos una misma madre, ¿cómo se nos llama? Hermanos. Hermanos. Somos hijos de la promesa. Somos descendientes de Isaac. No importa si eres judío o gentil, si has creído en Cristo. Y entonces Pablo aquí resalta que así como el nacimiento de Isaac se dio por el poder soberano de la gracia de Dios, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, la cual él creyó por medio de la fe, asimismo nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios que obró en nosotros a través del Espíritu Santo, produciendo la fe en Cristo. La diferencia principal que existía entre Isaac e Ismael era de índole espiritual. ¿Cómo fue su nacimiento? El nacimiento de Ismael fue por la carne, mientras que el nacimiento de Isaac fue por el Espíritu, por medio de la fe. Pero adicionalmente Pablo dice que hay una diferencia entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto nos recuerda lo que nos dice Génesis 21, versos 8 y 9. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El hijo natural despreciaba al hijo sobrenatural. El hijo de la mujer joven se burlaba del hijo de la anciana y estéril. Ismael se cree que para esa época tendría probablemente unos 17 años, mientras que Isaac probablemente unos 3, que era el tiempo del destete. Así que el hijo según la carne era más fuerte. A lo mejor Ismael pensaba que él iba a ser como él era el primogénito, iba a ser el heredero de casi todos los bienes de su padre. En apariencia tenía más derechos, pero recordemos que la gracia del Señor nos lleva a decir: diga al débil, fuerte soy. Y Pablo dice que igualmente sucede hoy. Que los hombres naturales, y en este caso Pablo está enfatizando a los judíos y judaizantes de ese tiempo, que se consideraban superiores a los cristianos, porque la mayoría de cristianos eran gentiles, y ellos decían: nosotros somos fuertes, tenemos una religión más antigua que la de ustedes. Así como dice el catolicismo romano hoy día, tenemos una religión de muchos siglos, somos fuertes. Y se burlan de los que creemos en la justificación por la sola gracia.
Dice Pablo, así sucede hoy. Los paganos. Y recuerden que toda religión, aparte del cristianismo, es paganismo. Toda religión aparte del cristianismo es religión por obras. Religión de Ismael, religión de Agar. Llámese judaísmo, llámese catolicismo romano, llámese islamismo, llámese hinduismo, llámese como se llame. Todas ellas forman en realidad una religión, la religión de la carne. Solamente la verdadera iglesia de Cristo tiene la religión del Espíritu. Hoy hay personas que hoy día hasta aprenden hebreo para poder decir el nombre de Cristo en hebreo, y ellos piensan que eso los bendice más, como si eso fuera algo de valor espiritual ante Dios. No. Y aunque los cristianos no somos vengativos, el Señor hará con estos que se burlan de Isaac, con estos que se burlan de los que son de la fe, hará lo mismo que hizo con Ismael. Verso 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Que la herencia eterna no es para burladores. La herencia eterna no es para perseguidores, es únicamente para creyentes, los que son creyentes como Abraham. Que la ley, tal como era concebida por los judaizantes, no puede morar en el mismo sitio con la gracia. Que así como Sara demandó la expulsión de Agar, y esto fue aprobado por Dios, la verdadera iglesia de Cristo, que es la verdadera Sara, exige la expulsión de sus filas de toda clase de legalismo, de toda clase de fariseísmo, de todo movimiento judaizante. ¿Por qué? Porque eso desvía, trastorna el evangelio de la gracia de Dios. Por eso Pablo escribe esta carta con ese tono tan enérgico, porque eso lleva a las personas a confiar en la ley y no en la gracia. Así que Pablo concluye este capítulo con esta nota de victoria que iba a estimular a esos creyentes dudosos. Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bendito sea Dios. Si hemos creído en Cristo, somos hijos, no de la esclava, sino de la libre, y por eso no somos esclavos. Y concluyo con unas aplicaciones. La primera se la quiero dar a los pastores, maestros, a los que enseñan la Biblia, a los intérpretes de la Biblia. Recordemos esto, hermanos, es una alegoría, pero no es un sistema de interpretación alegórico. Ahí hay una diferencia radical. Es una alegoría, pero no es un sistema de interpretación alegórico. Tengamos cuidado con ese sistema de interpretación alegórico que viene desde los tiempos rabínicos, unos siglos antes de Cristo, y que luego pasa a los padres de la iglesia, especialmente en el siglo II, siglo III, siglo IV. Ellos convirtieron a toda la Biblia en un sistema alegórico, de manera que la Biblia no dice lo que dice, sino lo que ellos creen que ella dice, y entonces encontraban símbolos y representaciones en cada historia bíblica. Pablo es muy asertivo cuando usa esta historia para mostrar esta diferencia entre dos pueblos, dos pactos, dos hijos. ¿Por qué? Porque la historia misma nos lo muestra. Esa historia tenía un rol en el cual nos comunicaba un significado aún más
profundo. Fue una historia real que tenía un propósito pedagógico, gráfico, que luego Pablo, inspirado por el Espíritu, lo usa. Pero la interpretación que Pablo usa de esta historia es natural, no es forzada. Él no está forzándolo. El sistema alegórico de interpretación busca significados ocultos, místicos o profundos en los textos y le quita el verdadero sentido a la Biblia. Por ejemplo, Filón decía que los dos querubines que Dios puso en el paraíso cuando expulsa a sus dos habitantes, que un querubín representaba la benignidad de Dios y el otro la soberanía de Dios. ¡Qué locura! Bueno, eso es lo que hace el sistema de interpretación alegórico. La Biblia no se puede interpretar así. Recuerden, es una alegoría, pero no es un sistema de interpretación alegórico. Me quiero dirigir a mis amigos, los amigos que nos acompañan hoy, los amigos que nos escuchan. Amigo, la Biblia nos presenta este mundo siendo habitado por dos clases de personas. Y toda persona que nace en este mundo forma parte de algunas de estas dos categorías. ¿Cuáles son las dos categorías? Esclavos y libres. Esclavos y libres. Ismael e Isaac. Agar y Sara. No hay más. ¿Quiénes son los esclavos? Bueno, los que están bajo la condenación de la ley. Los que están bajo la condenación de la ley y por lo tanto están fuera de Cristo. ¿Quiénes son los libres? Los que están en Cristo y nunca más están bajo el poder opresivo y condenatorio de la ley, porque ellos viven por fe. Amigo, no importa si te declaras ateo, agnóstico, religioso, judío o lo que sea. Si no estás en Cristo, eres esclavo. Si no estás en Cristo, estás bajo el poder condenatorio de la ley. Ella te condena. O eres hijo de Sara la libre, o eres hijo de Agar la esclava. O eres hijo libre como Isaac, o eres hijo esclavo como Ismael. O eres ciudadano de la Jerusalén terrena, o eres ciudadano de la Jerusalén de lo alto. Amigo, te tengo una buena noticia, que es la noticia que defiende Pablo. Y por eso Pablo escribe esta carta, porque esto es vital. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús, el verdadero Isaac, fue llevado al monte. Por cierto, se cree que en ese mismo monte, o cerca del monte donde Cristo fue crucificado, es el monte donde Abraham llevó a su hijo Isaac. Abraham lo lleva para ser sacrificado, pero no lo sacrifica porque allí estaba un sustituto, un animalito. Bueno, el verdadero Isaac sí fue crucificado. Él sufrió la muerte. ¿Para qué? Para que todos los que eran hijos de Ismael, que crean en él, pasen a ser hijos de Isaac, pasen a ser hijos de Sara, pasen a ser verdaderamente libres. Amigo, ven hoy a Cristo en un acto de fe. Ven hoy a Cristo, entrégale tu vida, arrepiéntete delante de Él, confiesa tus pecados, deja que Él sea el rey de tu vida. Y entonces cuando le das tu vida a Cristo, dejas ese estado de esclavitud y te conviertes en un hijo de Dios. Hermano en Cristo, no olvides cuál es tu nuevo estatus delante de Dios. ¿Cuál es? Que ya no eres hijo de la esclava, eres hijo de la libre. Libre. Que ya no estás en esclavitud religiosa, sino estás en libertad espiritual. Por lo tanto, no permitas que ningún sistema legalista de religión te vuelva esclavo. Pero por el otro lado,
No permitas que el pecado limite la libertad espiritual en la cual estás. Recuerda, eres libre. ¿Libre para qué? Para amar a Dios, para obedecerlo por amor y no por miedo, como hacían los judíos. Quiera Dios bendecir esta exposición y conducirnos a afirmar en nuestras vidas esa libertad que tenemos en Cristo para vivir para Él, para vivir para su gloria en una creciente santificación. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por esta palabra que ha sido expuesta en este día. Gracias por esta carta a los Gálatas. Es tan confrontadora, pero a la misma vez consoladora, porque ella afirma estas doctrinas de la gracia que son tan preciosas. Concédenos, oh Dios, vivir en esta libertad para amarte, para entregarnos por completo a ti, para obedecerte y esperar siempre de lo alto nuestro bien. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.